Bien, jóvenes, como habíamos quedado de acuerdo, yo voy a grabar algunas de las clases que tenemos pendientes en nuestra asignatura y en este caso la clase corresponde a la Escuela de los Anales, que principalmente es una reacción frente al positivismo, que es el último contenido que nosotros vimos en clase presencial. La idea es que esta, con la clase siguiente de Fernán Brodel, que ustedes las tengan a disposición durante el tiempo que yo voy a estar fuera y que el retorno, ¿cierto? Si ustedes tengan preguntas, las podamos canalizar en la primera clase, al retorno, ¿cierto? Ya el veintitanto de junio. Bueno, lo primero, recordar, ¿cierto?, que la historiografía positivista, con esta pretensión cientificista de la historia, al considerarla como una disciplina que podía ser abordado con, recuérdenlo, con el empirismo, con la formulación de leyes y con el método inductivo, la base del método positivo, finalmente termina por entrar en crisis a finales del siglo XIX, inicios del XX, y entre otras cosas también por un contexto crítico que vivió la humanidad a inicios del siglo XX, que tiene que ver con la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Y la muerte de millones de personas, la destrucción de este supuesto mundo en crecimiento, en progreso. Eh, las personas se preguntaban realmente si existía progreso después de 20 millones de muertos en la Primera Guerra Mundial, con afectación sobre civiles, la pobreza, la muerte de generaciones completas, sobre todo en Francia, ¿cierto?, donde muere cerca de un tercio de la población juvenil. En ese sentido, ¿cierto?, hubo un cuestionamiento, digamos, sobre la forma en que se está enfocando la historia y si efectivamente el tema de estudiar simplemente el Estado de la Nación era suficiente como para poder explicar lo que estaba pasando en la sociedad. En ese sentido, ¿cierto?, en el contexto, ¿no?, de la Primera Guerra Mundial, en el contexto del fin caótico de la Primera Guerra Mundial, de la derrota alemana, de la victoria de los aliados, pero particularmente que en realidad tanto Francia como Alemania, una ganadora, la otra perdedora, quedaron sumamente, ¿cierto?, destrozadas, más Francia que Alemania, a pesar de que Francia haya ganado la guerra, principalmente porque la guerra se luchó en suelo francés, no en suelo ni inglés ni alemán. Y por otro lado también en 1917 con la emergencia del marxismo, ya no como una mera teoría que andaba circulando, sino ya implementado en una lógica estatal, ¿no?, con la creación en 1922 al 24 de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es decir, ya el marxismo no era solamente una idea de un par de un grupo proletario de cada país, sino o obreros de cada país, sino que más bien una realidad histórica. Entonces, ese cúmulo de situaciones generaron dos reacciones post Primera Guerra Mundial. La primera es una reacción o una reactivación, si ustedes quieren verlo así, a raíz de lo que hemos visto, del historicismo. Recuérdenlo, ¿cierto?, como aquella teoría que reducía al ser humano como un ser eminentemente histórico, que nuestra esencia y nuestra naturaleza era el tiempo, estar en el tiempo. Y por otro lado hay otra reacción a ese positivismo, forjada, por cierto, de los mismos discípulos forjados bajo los métodos positivistas, sobre todo de Langlois y Seignobos, que mueren justamente en la década del 20, el 30, y se producen estas dos reacciones. Ambas reacciones se entienden solamente porque son finalmente como un fracaso de que la historia sea comprendida como una ciencia natural. Es decir, ya después de la Primera Guerra Mundial es comúnmente aceptado que la historia es imposible que alcance el grado de veracidad o el grado de objetividad que se espera de una ciencia, en este caso como si fuera ciencia natural, ¿cierto? Y por otro lado también el fracaso de centrar los temas en el Estado-Nación, que son los mismos que habían quedado desmembrados y destruidos, ¿cierto?, al alero no de la Primera Guerra Mundial, sobre todo Austria-Hungría, Alemania, la recuperación territorial francesa de Alsacia y Lorena, la creación de nuevos estados, ¿cierto?, al alero de la desintegración del antiguo imperio ruso, entre otros tópicos. Entonces, finalmente, muchos historiadores jóvenes, una generación nacida, ¿cierto?, a finales del siglo XIX, empieza a ver, ¿cierto?, que la historia con las pretensiones científicas positivistas no estaba dando abasto para la necesidad de estudiar ciertos temas relevantes para la sociedad de aquel minuto, principalmente culturales, sociales y económicos. Pensemos también que el mundo de posguerra es un mundo también de reactivación económica, a pesar de que después se caiga el 29, pero es un mundo bullante en ese sentido la década del 20. Entonces hay que buscar, ¿cierto?, en parte las reacciones que hemos dicho, historicismo y la escuela de los anales dentro de este gran
contexto de situaciones que estaban ocurriendo sobre todo en Europa, pero particularmente ya no solamente en el continente europeo, sino que también en todo el mundo, América, África y Oceanía. Respecto al último sector historicista, ¿cierto? Podemos insistir, esta idea de generar estas grandes leyes explicativas de la evolución de la humanidad, uno puede encontrar dos trabajos, el trabajo de Oswald Spengler y el trabajo de Arnold Toynbee. Spengler, un alemán que escribe hacia finales de la Primera Guerra Mundial, por tanto en un contexto profundamente pesimista, trágico, a raíz de la derrota alemana, que tiende a reducir, ¿cierto?, el desarrollo de la cultura, eh, propone una ley, cierta explicación casi biologicista de las culturas que nacen, se desarrollan, mueren, y así todas las culturas van pasando por ese proceso, digamos, de ley científica. Es decir, a Spengler no le interesan para nada, ¿cierto?, los rasgos particulares de cada una de las civilizaciones, sino esta ley que va configurando este proceso histórico. Y en segundo lugar, ¿cierto? Toynbee, que propone que en el fondo, como teoría de que el surgimiento de las civilizaciones es una cuestión que proviene del desafío que le entrega el medio ambiente o el medio donde se encuentra geográfico, territorial, y que los grupos culturales más aptos para responder esos desafíos provenientes del medio son los que se desarrollan en grandes grupos culturales que siguen una pauta muy similar a lo señalado por Toynbee. Estos dos libros, más allá de ser una fuente propiamente tal, en realidad nos interesan, o interesan en realidad hoy día al estudio de la historiografía, como una forma para estudiar las ideas presentes en estos intelectuales, digamos, porque su valor, digamos, histórico en el sentido de estudio de fuente, etcétera, es un poco bajo. Lo que más, vuelvo a insistir, quieren proponer es una fórmula o una ley explicativa, ¿no?, del desarrollo histórico de la humanidad. Esa es su finalidad, es un poco como una reactivación positivista, es una reacción, digamos, post y pro positivista, digamos, y asociado un poco, ¿cierto?, más que en realidad el positivismo sí mismo a la lógica historicista inherente, ¿cierto?, a esta creación de grandes leyes explicativas históricas. Pero también va a haber un primer giro antipositivista, ya no basándose en él, sino en la generación de un conjunto de buscar ir más allá del hecho histórico, es decir, otra forma de reacción, ir más allá simplemente de, recuérdenlo, ¿cierto? Buscar documentos, encontrar hechos, describir esos hechos, explicar esos hechos, hasta desmenuzarla hasta el más mínimo detalle. Y hacia el año 1900, Henri Ver, un historiador y filósofo francés, crea la revue de Synthèse Historique, revista de síntesis histórica, que lo que buscaba en el fondo era aglutinar historiadores de distintas épocas para crear un relato unificado de la historia y evolución de la humanidad. Producto de eso y producto de lo que va a proponer él, ¿cierto? Muchos jóvenes se sienten muy enganchados de su obra. Por ejemplo, ahí tenemos en español, ¿cierto?, uno de los tomos, porque finalmente Henri Ver va a editar una obra histórica de varios tomos, traducida al castellano casi inmediatamente, en español, digamos, en España varias editoriales, como la de Cervantes, que están viendo en imágenes, pero también en México, ¿cierto?, con la editorial UTEA, entre otras. Y por ejemplo, es uno de los tomos, ¿no? Por ejemplo, el correspondiente a Mesopotamia, las civilizaciones babilónicas y asirias, como se ve en el título. Y ese tomo finalmente no era solamente centrarlo en hechos políticos de Mesopotamia, en ese caso particular, o de Grecia, o del origen de la humanidad, o de Roma, o de la Edad Media. Son varios tomos que llegan hasta prácticamente la Edad Moderna, contemporánea. Sino que cuando se habla de Mesopotamia, se habla de una Mesopotamia a nivel global. Es decir, Henri Ver y sus obras lo que hacen finalmente es generar, a través del ejercicio de la síntesis, ¿cierto?, este concepto que Patricio preguntaba en clases que no estaba presente en el positivismo, Henri Ver, ¿cierto?, es el que lo integra a este método histórico que nosotros, ¿cierto?, ya ustedes han empezado a conocer y ver a lo largo de toda la asignatura. Entonces, Henri Ver propone esta síntesis como tomar cada uno de los elementos distintivos de cada grupo cultural y explicarlos en una lógica de conjunto. Es decir, que una sociedad no es solamente política, sino que también es cultura, también es sociedad, también es religión, también es arquitectura, también son las leyes, también es el comportamiento de hombres, de mujeres, de los distintos grupos sociales, el pensar. Y por tanto, Henri Ver es el primero en proponer esta idea de una historia totalizante, ¿ya?, que se opone a la historia de hechos del positivismo. O sea, esta es una primera reacción. No con mucho éxito, no por culpa de Henri Ver, en el sentido de, en realidad porque en realidad
porque Henry Bell es, digamos, es el único que en el 1900 se opone a esta historia positivista metódica. No obstante, los frutos de su trabajo finalmente van a conllevar que hacia finales del 1920, digamos, 1929, 1930, dos discípulos de él, o en realidad dos, dos estudiantes, profesores ya en la década del 20, que habían defendido su tesis doctoral el año 20 y tanto, 24, 25, finalmente terminan por construir una revista para aglutinar, en el fondo, a todos los historiadores profesionales que se encontraban en la línea planteada por Henry Bell. Estos historiadores son Marc Bloch, que ustedes ven en la imagen de lentes, ¿cierto? De un costado Lucian Febvre, ¿cierto? Que son los propositores de este corriente que se ha venido a denominar la Escuela de los Anales. Escuela de los Anales es un nombre, en realidad, que no es una facultad o universidad, no es un departamento histórico de una universidad en particular, sino que finalmente recibe ese nombre porque estos dos historiadores, insisto, influidos por la obra de Henry Bell, determinan en 1929, son profesores franceses de la Universidad de Estrasburgo, un lugar que se encuentra a mitad de camino entre Francia y Alemania. De hecho, había sido alemán y después recuperado por Francia en 1914. Y en 1929 deciden, ¿cierto?, formalizar este grupo de historiadores que pensaban de una manera ya relativamente diferente, con la creación, ¿no es cierto?, de la revista, se llamaba, ¿cierto?, revista Annales d'Histoire Économique et Sociale, Anales de Historia Económica y Social, ya diferenciándose solamente a partir del puro nombre de la revista, de toda esta historiografía positivista eminentemente política, ¿cierto? Recuerden los textos que hemos leído nosotros de Leopold Ranke, de Monod, de Diego Barros Arana, entre otros historiadores. Entonces, esto aquí, ¿cierto?, le colocaban de inmediato el apellido económica y social. De hecho, si ustedes vamos a ver aquí en la imagen, ven, ¿cierto?, por ejemplo, el primer número. Si ustedes se dan cuenta en ese número, ¿cierto? Perdón, ese no el número 1, sino desde el año 1932, ¿cierto? En Annales d'Histoire Économique et Sociale. Obviamente están los directores, no sé si se verá muy bien la letra, pero si no la leen, por ejemplo, miren los temas que hay. Por ejemplo, Louis Massoyer, ¿cierto? Explotación forestiera y conflicto social en Franche-Comté, a fin del ancien régimen. Es decir, explotación forestal y conflictos sociales, es decir, nada de política. En el Franco Condado, por ejemplo, el problema de Or, Ayurduy, los problemas del oro, el problema internacional del oro, las controversias relativas al rol del oro, o por ejemplo el siguiente, ¿cierto? Le plan parcellaire, le plan cadastral au service de tout, ¿cierto? Los planes catastrales, por ejemplo, la construcción de vías de comunicación, o por ejemplo, ¿cierto?, los archivos privados en la historia, archivos comerciales privados, ¿cierto?, los fondos que se pueden encontrar, etcétera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los temas que va planteando esta revista, si ustedes se dan cuenta, están muy lejos de lo que es una historia política. De hecho, de los artículos que vimos de este volumen en particular, no hay ningún tema que haya sido política en el sentido de estudiar un personaje, un estado, sino que son temas muy localizados, en regiones particulares, o en su defecto también, que buscan interrelacionar mucho el presente. Por ejemplo, el tema del oro. Resulta interesante en ese sentido ver también, por ejemplo, en este caso, lo que ustedes ven ahí, ¿no?, que es como el comité, dice cierto, comité de redacción, porque los directores son Marc Bloch y Lucien Febvre. Por ejemplo, el comité de redacción, Albert de Mangron, que no es historiador, por ejemplo, es geógrafo económico, o sea, se dan cuenta, va cambiando también las personas que intervienen en este proceso creativo histórico. Spinat, ¿cierto?, que es archivista del Archivo de Relaciones Exteriores. Maurice Halbach, ¿cierto?, que es un sociólogo que crea el concepto de conciencia colectiva, es decir, va incorporando un pensamiento mucho más social. Henry Hauser, profesor de Historia Económica. André Piganiol, que es profesor de Historia Antigua de Roma, tiene varios libros del Imperio Romano. Henri Pirel, que es un medievalista de Bélgica. Charles Reist, profesor de Economía Política, y André Siegfried, profesor de la Escuela Libre de Ciencias Políticas de París. O sea, si se dan cuenta, el comité editorial de la revista, que en el fondo es quien le da el sentido editorial, en este caso una revista científica, tal cual como ocurre en un periódico o cualquier otro medio de comunicación, finalmente había cambiado, ¿cierto? Esta revista había propuesto un cambio, un giro bastante radical respecto a la historiografía positivista tradicional. No hay historia política, importa la geografía, la ciencia política, la sociología
y otras ciencias sociales. De este modo, la escuela de los anales se define necesariamente por una importancia y una preeminencia en los temas relativos a las ciencias sociales. Es decir, por eso hoy en día, por ejemplo, ustedes pueden escuchar de hablar que el sistema educacional chileno se hable de historia y ciencias sociales como la asignatura que ustedes tuvieron en la escuela. Dentro de esta importancia de la ciencia social importa, ¿cierto? Importa el papel que ha tenido Durkheim y Weber. Durkheim, fundador de la sociología, que introduce conceptos como el de jerarquía, como el de organización, como el de sistema, ¿cierto? Por otro lado, que van a ser aplicados a la historia, y por otro lado el de Weber, que es el primer sociólogo que, en realidad intelectual, es sociólogo, pero un intelectual mucho más integral, que ha estudiado también los temas relativos al poder, cómo se ejerce el poder, el concepto de poder. Entonces, hablamos de conceptos más abstractos, ya no tan concretos ni tan basados en esta descripción, ¿cierto?, de los hechos puntuales. Y por otro lado, la historia de la Escuela de los Anales propone eminentemente el paso de una historia que se va y abandona lo individual, el personaje, el héroe, ¿cierto?, que lo abandona totalmente para dar una orientación más hacia el colectivo, hacia el grupo social y hacia la sociedad. Es decir, la Escuela de lo Anales entonces va configurando una reacción y un giro temático, ¿cierto?, y también metodológico bastante distinto al positivismo. Es decir, un positivismo que se basa en el estudio de documentos para analizar hechos. Pasamos una propuesta que la ciencia va a sentar en todo caso después de la Segunda Guerra Mundial, una propuesta que se centra en el análisis social de la sociedad, del poder y de los temas socioeconómicos, antes que los políticos, donde, por tanto, la única fuente ya no es solamente la fuente escrita. Por otro lado, ¿cierto?, entiende que las ciencias son sistemas de conceptos, por tanto, la ciencia no es solamente ya un método, es decir, se abandona esta definición de ciencia positivista por entender que las ciencias son conceptos. Es decir, cuando nosotros decíamos que la ciencia es una forma de acción, que viene acompañada de una forma de reflexión, aquí la Escuela de los Anales se centra eminentemente en la forma de reflexión por sobre la metódica. Es decir, las ciencias, como son sistemas de conceptos, en el fondo son una epistemología. Son paradigmas y ocupa ciertos paradigmas, ¿cierto?, en sus lógicas explicativas. ¿Cuáles son los postulados, ¿no?, de esta corriente de los anales? Primero, uno, ¿cierto?, el paso del relato evenemencial o evenementiel, que no es un concepto que tenga traducción al castellano, a un relato totalizante. Es decir, el paso finalmente de una historia centrada en hechos puntuales a una historia que nos busca un relato total, ya donde en realidad empieza a figurar el concepto de estructura. Es decir, cuál es la estructura detrás de los hechos, más que los hechos en sí. En segundo lugar, significa abandonar la idea de una historia premeditada para ir al archivo, buscar recuerdos de esta realidad nacional, para finalmente abocarse en que la historia es un problema a solucionar. Es decir, nuestro pasado, hay que buscar los problemas de ese pasado, problematizarlos, como lo hemos visto nosotros en clases, delimitándolo, estableciendo su objetivo, estableciendo qué es lo que se va a estudiar, las fuentes, su justificación, la viabilidad, la importancia, la justificación. Y por tanto, eso es una incorporación que realiza este tema la Escuela de los Anales, ¿cierto? La historia hay que estudiarla como un problema, no simplemente describir el pasado, sino también explicar ese pasado a través de una propuesta de problema histórico. Por otro lado, ese problema, ya al basarse en una idea totalizante de la historia, requiere un apoyo de otras disciplinas. Por tanto, la Escuela de los Anales inaugura una época en que la historia, como ciencia humana, está profundamente arraigada a las ciencias sociales y muy bien relacionada y vinculada con las ciencias sociales. Es decir, para poder explicar temas de historia económica se requiere recurrir a la economía. Para estudiar estructuras sociales se requiere necesariamente recurrir a la sociología o a la antropología. Por tanto, la Escuela de los Anales inaugura una época de interdisciplinaridad en el trabajo, ¿cierto?, del historiador. ¿Cuál es el primer principal género histórico que se va a derivar de estos trabajos? Son las monografías, es decir, libros ya no tan grandes de tantos tomos como lo que hemos visto para el caso de la historiografía positivista por el exceso de descripción, sino aquí centrarse en un tema en particular que vincule la Tierra, es decir, una región geográfica particular, estudiar la cabalidad, ¿cierto? Y ahí vincular el hombre, no el hombre, vuelvo a insistir, como masculino, sino el hombre aquí entendido como el ser humano, ¿cierto? A través de estas traducciones que nosotros ya hemos conversado en clase. Y por último, producto de lo anterior,
es que esta corriente historiográfica de la Escuela de los Anales va a tener una importancia, le va a dar, perdón, una importancia muy grande a la geografía, producto, ¿cierto?, de la geografía regional producida por Vidal de la Blache a inicios del siglo XX en Francia, de la cual muchos de estos jóvenes, Marc Bloch, Lucien Febvre, fueron estudiantes de Vidal de la Blache, de hecho, y ellos obviamente se vieron influidos por la idea de descubrir el paisaje regional. El paisaje regional, ¿cierto?, como un producto obviamente territorial, espacial, que se ve y se concretiza, pero que tiene un sustento histórico, digamos, que el paisaje se crea a través del tiempo. Y eso la historia también tenía que estudiar. A partir de eso, uno puede identificar al menos tres fases, ¿no?, de esta escuela de los anales. Una de 1929 a 1950, una de 1950 a 1970 y otra de 1970 a los 90 hasta el día de hoy, que es un poco más difusa. En la primera fase, ¿cierto?, de 1929 a 1950, primero se institucionaliza lo socioeconómico, es decir, esos son los estudios que van a empezar a predominar con un énfasis en temas relacionados a la sociedad. Y aquí destaca obviamente la figura de Marc Bloch. Yo sé que ustedes han leído ya Introducción a la Historia, que le hice leer, pero en realidad Marc Bloch, sus textos más destacables son sobre la sociedad medieval, no son sobre la Introducción a la Historia. En este caso, por ejemplo, Bloch tiene un título de un libro, tiene varios, pero en realidad los dos más destacables son ese que están viendo en imagen, La Société Feudale. De hecho, participa de Henry Ver, lo invita a participar en esta biblioteca, ¿cierto?, de la evolución de la humanidad. Y Marc Bloch es el que escribe el tomo relativo a la sociedad feudal, ¿cierto? Y como dice el título, ¿cierto?, La Société Feudale, les classes, le gouvernement des hommes, ¿cierto? La sociedad feudal, las clases y el gobierno de los hombres. Es decir, va a estudiar no, en este caso, por ejemplo, una batalla o un rey particular, sino a la sociedad feudal como un sistema, es decir, como un conjunto de elementos que se interrelacionan entre sí y dan origen, ¿cierto?, a esta estructura que dura largamente en el tiempo, que se denomina la sociedad feudal. O, por ejemplo, el libro derivado de su tesis de doctorado, me parece mucho, que es cierto que es Le Roi Thaumaturge, ¿cierto?, los reyes taumaturgos, que son estos reyes, ¿cierto?, que tenían como poderes mágicos que estudia, es decir, estudia un poco la imaginación de la época, el poder mental de las imágenes, ¿no?, de la época. Es decir, un blog, ¿cierto?, que sale totalmente de los moldes. Hoy día podría ser un tema para ustedes, digamos, no tan novedoso, pero que para 1929-30 es un tema absolutamente novedoso a raíz de esto. Una segunda etapa, ¿cierto?, del año 50 al 70, se basa en, bueno, Bloch muere en 1944, como ustedes ya saben, asesinado por los nazis, que Marc Bloch participa de la resistencia francesa. Y una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas, los historiadores franceses logran empujar que el Estado cree la llamada sexta sección en la Universidad de la Sorbona. Para que ustedes comprendan, la Universidad de la Sorbona era como una gran universidad de Chile, como existía antes de creación de la Universidad Regional en Chile, y se dirigía por distintas secciones. La sexta sección, ¿cierto?, decidió cambiar de nombre, ¿cierto?, a la sección de Ciencias Económicas, Social, la cual el interior va a estar, ¿cierto?, la historia ya por tanto totalmente comprometida con la disciplina económica y la sociedad, es decir, una ciencia humana, bueno, insistir, orientada a la ciencia social. Destacan aquí la figura de Fernand Braudel, figura sobre la cual va a ser la siguiente clase que vamos a grabar en este formato. Por tanto, no me quiero detener en la figura de Braudel, que es muy relevante, pero es el director de la revista cuando muere Lucien Febvre y va a dirigir la revista hasta el año 69. Y por otro lado, ¿cierto?, está Labrousse, que es un historiador que es más centrado en lo económico, porque es el que empieza a utilizar la estadística y los ciclos económicos en el estudio. Es decir, Braudel propone los tiempos históricos, bueno, insistir, ya nos vamos a detener en él más adelante, y por otro lado, Labrousse, que estudia, ¿cierto?, una historia no cuantitativa en el sentido estricto, sino de utilizar las estadísticas con una finalidad histórica, es decir, explorar grandes ciclos económicos, funcionamiento de los sistemas económicos, etc. Bueno, él es Fernand Braudel, un historiador que se destaca por varios libros y proyectos, pero principalmente por su propuesta de la creación de su teoría, ¿no?, de los tiempos históricos. La principal importancia, ya en 1968 se crea la École Pratique d'Haute Étude en Sciences Sociales,
prácticamente una escuela, prácticamente una universidad casi independiente, donde los historiadores se forman de manera absolutamente profesional, donde solamente hay seminarios, magíster, doctorado, no es una escuela de pregrado. Y ya aquí el trabajo de los anales se institucionaliza totalmente dentro de la red universitaria francesa. Muchos eh, historiadores de América y de otros países finalmente se dirigen a estudiar aquí y vuelven, ¿cierto? En este caso Chile o algunos, ¿cierto? Con sus doctorados. ¿Cuál es la teoría dominante de esta segunda etapa de los anales? El estructuralismo, ya que es un paradigma muy importante en la demografía histórica. El estructuralismo propone en el fondo que todo hecho social, por tanto los hechos históricos son hechos sociales de algún modo que ocurren en el tiempo, están totalmente dominados de algún modo por una estructura superior, ¿cierto? Que condiciona la existencia de esos hechos. Y por tanto también, de algún modo, los historiadores, Chaunu, ¿cierto? Labrousse, el mismo Brodel, ven cómo hay una estructura y esa estructura ejerce un peso sobre los hechos. En el fondo se trata de ver en los hechos cómo la estructura está presente. Por tanto, también era un modelo un poco de algún modo rígido. Es decir, si bien propuso mucha innovación y se realizaron muchas innovaciones en pos de este paradigma estructuralista, finalmente también provocó una reacción a partir de la década del 70, al punto que Brodel tiene que dejar el año 69 la dirección de la revista, porque los más jóvenes consideraban, ¿no? ¿Cierto? Que las estructuras no eran solamente una sola forma, ¿cierto? Explicativa, como algo así como casi un determinismo estructuralista, ¿cierto? Recuerden que las grandes estructuras son estos grandes sistemas compuestos por muchos elementos, ¿cierto? Que permanecen durante larga duración histórica y que supuestamente no influencian a nosotros como seres humanos en cada época histórica. Eso da origen a la última fase, que va del 70 a los 90, basada en el postestructuralismo, donde surgen basados, o sea, en realidad y asociados también a filósofos que empezaron o a intelectuales en realidad que empezaron a escribir en esta época, como por ejemplo Michel Foucault, Derrida, Deleuze, entre otros, ¿cierto? Que proponen también un poco esta lógica de deconstrucción y de postestructuralismo. Es decir, que hay una crítica a la rigidez estructural, sino que también tenemos que avanzar también, lo que propone un poco, ir un poco a la experiencia más puntual. Y eso nos lleva, ¿cierto?, que quizás uno de los principales historiadores franceses, junto con Bradel, sea quien uno de los principales ideólogos de esta fase, basada principalmente en el estudio de la historia de las mentalidades, como gran enfoque. No solamente lo único, también está Jacques Le Goff, pero vale la pena, ¿cierto?, recalcar en este caso la figura de Georges Duby. Y en ese sentido, esta nueva historia de esta nueva fase de la escuela de los análisis se basa, uno, en la historia de las mentalidades, es decir, estudiar la ideología, las legitimaciones, las imágenes con las cuales nosotros vamos construyendo la realidad. Es decir, cómo el poder también se ejerce de algún modo. Ahí los estudios de Duby, por ejemplo, sobre cómo se configura la sociedad medieval, que lo vamos a ver cuando ustedes lleguen a medieval. Por otro lado está el tema del estudio de la microhistoria, es decir, el estudiar un pequeño espacio en el tiempo y también de un grupo de personas muy particular, empieza a obtener también, a ser relevante a raíz de la obra, ¿cierto?, de Carlo Ginzburg y de Levi. Por otro lado se empieza a estudiar la vida privada, la historia de las mujeres, la historia de la vida cotidiana, surge una nueva historia política y militar ya no basada en esta idea de los reyes, ¿cierto?, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también esta tercera fase, el abandono del postestructuralismo, no en su totalidad, sino a la crítica en particular de la rigidez, va a proponer una serie de nuevos géneros históricos que hasta el día de hoy, ¿cierto?, hoy día son sumamente importantes porque nos permiten conocer a las sociedades en el tiempo histórico de una manera mucho más profunda, mucho más rica y con mucho más información. De hecho, la historia de las mentalidades practicada tanto por Duby como por Le Goff es una cuestión fundamental hoy día que nos permite comprender cómo se ejerce el poder a nivel histórico y en diferentes formas históricas del poder, vinculado a su vez con la sociedad, con la economía, con la política, entre otros tópicos. Vamos a ver un pequeño texto, ¿no? Este es, por ejemplo, la definición que da Lefebvre, Lucien Febvre, perdón, de la Escuela de los Anales. Entonces dice: lo previo a la definición, la historia era, en cualquier caso, si alguien se molestaba en definirla, lo hacía, cosa bastante extraña, no por su objeto, sino por su material. Quiero decir, por una parte de su rico material. Es decir, aquí Lucien Febvre lo primero que está haciendo, ¿cierto?, es una crítica absoluta, ¿cierto?, a esta historia positivista, eh,
que simplemente se basaba en el documento escrito. ¿Ya? Es decir, entender que la historia ya no solamente hay que ocupar documento escrito, sino que también hay que ocupar otras fuentes. Eso también es un aporte de esta historia de la Escuela de los Anales. La historia se hace con textos, dice él, fórmula célebre. En realidad está criticando a su profesor ciertos signos. Todavía no ha agotado su virtud, que fue grande, claro. Sirvió de consigna y compromiso a los buenos trabajadores legítimamente orgullosos de su conciencia de eruditos, que luchaban contra obras fáciles y cobardes. Es decir, él dice, sí, en el pasado los positivistas tuvieron un éxito y de hecho les reconoce, ¿cierto?, que lograron reunir fuentes necesarias para hacer un trabajo científico. Pero también era una fórmula peligrosa si no se tiene cuidado con ella, y que daba la impresión de querer tachar de falso brutalmente el movimiento general de las investigaciones humanas estrechamente solidarias. Es decir, él dice que como la historia no solamente se puede conocer por el documento escrito, y había que buscar otras fuentes, eso implicaba un movimiento de solidaridad, es decir, la interdisciplinaridad entendida como una solidaridad entre distintas disciplinas de las ciencias sociales y humanas. La fórmula ligaba la historia a la escritura con estrecho lazo. Era el momento en que la prehistoria, nombre claramente significativo, antes de la escritura, eso es una crítica también, se dedicaba a redactar textos, el más largo de los capítulos de la historia humana. Nacía una historia económica con la pretensión de ser principalmente la historia del trabajo humano. Es decir, una historia que no tiene documentos, dice él, pero es una historia económica, ¿ya? Es distinta a la política. ¿Y cómo hacer simplemente con papeles o pergaminos, ignorando las técnicas, esta historia de trabajo cuyas condiciones determinaba ahora hace un año François Simian? Nació una geografía humana que llamaba la atención de los jóvenes captados rápidamente por sus estudios reales y concretos, por estudios que eran como si hicieran penetrar en el triste claroscuro de las aulas, el cielo y las aguas, los pueblos, los bosques y toda la naturaleza viviente. Es decir, aquí nos está diciendo Lucian Febvre, en su redacción, de que el documento escrito no permite evaluar en toda su extensión una historia global prácticamente de la humanidad, de una época en particular, la historia de la economía, dice él. La historia se hace con textos. De golpe parecía desvanecerse la penetrante observación de los parajes, es decir, la geografía no está necesariamente en los textos. La aguda comprensión de las relaciones geográficas próximas y lejanas, ¿no? Economía, geografía, extensión del tiempo mucho más allá de la historia corta, ¿no?, del hecho. El examen de las huellas dejadas sobre la tierra humanizada por el encarnizado trabajo de las generaciones desde los tiempos de que los hombres del Neolítico, realizada la separación de lo que sería bosque o se convertiría en tierra de labor, establecían para tiempos futuros los primeros tipos históricos conocidos de las instituciones primordiales de la humanidad. Es decir, está diciendo que nuestra existencia humana y la creación de las primeras instituciones complejas no se están en esos documentos que no existen, digamos, sino en otro tipo de fuentes como la geografía, la arqueología, los restos, la antropología, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está la crítica, ¿no?, ¿cierto?, que da origen a estos análisis. Y por último, a modo de síntesis final, ¿cierto?, tenemos que comprender que esta escuela de los anales, como reacción en los estudios históricos y a la crítica positivista, en todo caso la crítica positivista va a seguir perviviendo hasta 1950, en algunos países con mayor rezago van a ir adoptándose estas tácticas y técnicas de investigación. En Chile, por ejemplo, Sergio Villalobos, que las trae en la década del 60, el profesor Jorge Pinto, Gabriel Salazar, que son también parte un poco influenciados por el marxismo y el materialismo histórico en algunos casos, ¿cierto?, que llegan a Chile en la década del 60-70, después del 80, ¿cierto?, posterior a la dictadura. Entonces, en síntesis, esta es una escuela que propone ampliar el abordaje del trabajo histórico. Es decir, ir mucho más allá de la historia del hecho, de la historia política, utilizando nuevos métodos, nuevas técnicas en particular, trabajando interdisciplinariamente, pero principalmente, tal como decía Mark Bloch, la Escuela de los Anales entiende que la historia es una ciencia, pero no una ciencia secas, sino que es una ciencia del ser humano en el tiempo, ¿cierto?, que busca comprender su presente. ¿Ya? No es una ciencia simplemente por utilizar un método, sino que, es decir, un hacer, sino que también es una ciencia basada en un objeto, el estudio del tiempo humano en el pasado. Es decir, y eso nos transforma a nosotros en una ciencia humana que tiene que tener un método particular, un método distinto y una forma de comprensión también distinta de cómo se trabaja con nuestro objeto de estudio, que no es el de las ciencias naturales, que se basan en la experimentación y en la exactitud, y la veracidad cierta a partir de esos experimentos. Bueno, jóvenes, cualquier duda, anótenla, guárdenla y a mi retorno, ¿no es cierto?, aprovechamos de conversarla cuando tengamos nuestra primera clase.